Hola a todos, bienvenidos. Aquí vuelven los lives del liderazgo que hago los lunes y en particular comenzando este 2021 deseando que Dios se manifieste en nosotros y nos ayude a seguir creciendo y podamos ser más eficaces porque la Iglesia de Cristo es siempre necesaria y relevante. De hecho, creo que esos dos términos son sinónimos. Tiene que ver el ser relevantes con responder a las necesidades de la gente. Así que la iglesia es necesaria, por lo tanto es relevante cuando respondemos a las necesidades del ser humano. Y la mejor noticia que tenemos es el Evangelio de Jesús. Muy bien, todos sean muy bienvenidos. Ahí veo que se conectan de distintas partes, de distintos lugares. Qué bueno poder saludarlos, qué bueno poder comenzar el año juntos. La verdad es que es un privilegio haber visto durante el año pasado que pastores y líderes de tantos países, de tantas ciudades, de tantos lugares, de tantos contextos se han ido conectando a estos lives y para mí es un privilegio poder servirles y de hecho ese es mi corazón. No hago un live porque no tengo nada que hacer o porque es la onda hacerlo. La verdad es que estamos muy ocupados siempre en E625, publicamos un montón de materiales, hacemos más de un libro por mes, un montón de recursos, siempre hay mucho para hacer, tenemos un montón de conferencias, así que lo último que busco es algo más para hacer. Pero entendí que hay ciertos temas que es bueno abordar y que este era un medio adecuado para poder reflexionar juntos, así que bueno, aquí estamos. Antes de entrarle al tema, como siempre hago, algunas ideas generales. Una es, hoy es el día en que se recuerda a Martin Luther King y la verdad es que es increíble poder recordarlo todos los años. Obviamente vivo en los Estados Unidos y aquí hay un día especial para hacerlo, pero es bueno recordarlo en todas partes del mundo porque fue un pastor, un ministro del Evangelio que se la jugó por ir más allá de las cuatro paredes de su ministerio y ocasionó un cambio de mentalidad, de legislación, de hecho, en cuanto al racismo y lo hizo a través de una actitud de paz. Beligerante, pero de paz. Así que es un gran ejemplo el de Martin Luther King y siempre es bueno recordarlo. Dijo un montón de cosas interesantísimas acerca de la práctica del amor y te invito a revisar algunas de sus enseñanzas porque son fenomenales y muy pertinentes para hoy. Otra cosa que menciono al introducir el tema es el Instituto E625, ya comenzó las clases, comenzamos enero con todo y ahora se vienen los cursos de febrero, los cursos son mensuales. Déjeme decir algo que es importante señalar, no son clases de una iglesia, sino que son cursos acreditados a nivel universitario. Para poder ofrecer este tipo de cursos y este tipo de acreditación, el 90% de los profesores del instituto tienen al menos una maestría, un magisterio. Así que tomamos mucho cuidado en que sean cursos acreditados a nivel universitario. Por eso es que hay un costo. El costo sé que es importante en algunos países, en otros es muy accesible. Eso es reglas del juego cuando uno tiene un ministerio internacional. En algunos países es muy barato tomar un curso, en otros es caro. Bueno, el punto es que tiene un costo muy concreto porque tenemos que proteger, estar acreditados y obviamente los profesores son compensados por el tiempo que dedican a esto. Así que el instituto es realmente de primera. Te invito a conocer todo el programa en institutoes25.com. Y entre los cursos que vienen el mes que viene hay uno nuevo que tiene que ver con tratar las pornoadicciones. Obviamente este no es un tema menor y es un tema que nos rodea, así que tenemos que abordarlo de manera inteligente y pastoral. Y así que estoy muy contento de que ofrezcamos ese curso también. Y último, menciono que acaba de llegar este librazo, La Iglesia Relacional. Este es un tema importante porque las relaciones interpersonales son la esencia, el ADN de la iglesia. Los unos a los otros, mencionado en 59 ocasiones en el Nuevo Testamento, hacen que la iglesia sea un ámbito relacional. Y el pastor Sergio Valergas escribió un librazo, se tiró un montón de ideas súper pertinentes, así que te invito a conseguir ya mismo La Iglesia Relacional, que lo conseguís en tu teléfono o tu tableta porque todos nuestros libros están en digitales, además de en las librerías cristianas y obviamente en la tienda online de E625 que hace envío a varios países. Bueno, muy bien, ¿listos? Ahí vamos, en un ratito me detengo para responder preguntas. Última indicación, ahí abajo hay un iconito
que tiene un interrogante, ahí me hacen preguntas, veo muchos comentarios y saludos y sé que aparecen preguntas por acá, pero no respondo las que veo en la pantalla porque apenas las veo, sino que en un ratito voy ahí al interrogante y respondo algunas. Teología de la creatividad. ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque hoy la iglesia contemporánea tiene muy en claro de que la creatividad es fundamental para el desarrollo eficaz del ministerio. De hecho, como nunca antes quizás, la creatividad es considerada un valor contemporáneo. Hoy vivimos una era de innovación, ha habido avances tecnológicos increíbles en los últimos años y todo eso nos ha empujado a considerar que la creatividad es un valor importante en el liderazgo. Sin embargo, no siempre sabemos arraigar ese valor en el texto bíblico. No siempre sabemos relacionar la creatividad a lo que la Biblia nos enseña. Por eso hoy, más allá de decirte que la creatividad es importante y darte algunas ideas de cómo desarrollar la creatividad, algo que he hecho a través de los años en muchísimas ocasiones, a través de conferencias y de libros, en esta ocasión lo que quiero hacer es desmenuzar lo que nos enseña el texto bíblico para arraigar la creatividad como un valor escritural. Repito, arraigar la creatividad como un valor escritural. Así que ahí te va. Teología de la creatividad. ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, lo primero a señalar es que la creatividad humana es un síntoma fundamental de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es importantísimo. Aunque la Biblia no usa abiertamente la palabra creatividad, la creatividad y el llamado al ser humano de utilizar su creatividad aparecen desde el comienzo, desde el mismo Génesis. De hecho, en este diálogo trinitario, donde Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza, se nos da a entender que justamente la creatividad es una virtud que poseemos gracias a esa realidad. Esto es lo que dice el texto bíblico, Génesis 1:27. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y entonces Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. En muchos ámbitos de la iglesia se ha interpretado que este texto solamente es un antropoformismo, que lo que quiere decir es que el ser humano se parece a Dios en su forma. Sin embargo, lo que quiere decir es que el ser humano posee características del carácter y de la identidad de Dios que nosotros, por consecuencia de haber sido hechos a su imagen y semejanza, también poseemos. Y esto es fundamental. La creatividad entonces es natural, es parte de nuestra caja de herramientas por el simple hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y atención, somos menos humanos cuando no la usamos, porque el resto de los animales no poseen esta característica de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El resto del reino animal funciona por instintos biológicos. Nosotros, en cambio, razonamos debido a esta realidad del diseño de Dios. Por tanto, desde el punto de partida del Génesis, tenemos que tomar en cuenta que la creatividad es un regalo de Dios y fue dada a nosotros justamente como síntoma de que fuimos hechos a imagen y semejanza. Y te lo digo más fuerte todavía. Portamos menos la imagen y semejanza de Dios cuando no la usamos. Porque la creatividad es parte del imago Dei, es parte de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Por tanto que tenemos creatividad, somos seres humanos y por tanto que la usamos, ejercitamos el haber sido diseñados a imagen y semejanza de Dios. Primera idea para sostener y arraigar a la creatividad desde el texto bíblico. Lo segundo, esto te va a encantar, es notar que Dios nos encargó usarla desde el principio.
En el capítulo 1 del Génesis tenemos la orden de multiplicarnos y sojuzgar, a la palabra antigua, o enseñorearnos sobre la tierra, lo cual ya podríamos estar de acuerdo en decir que es imposible hacer sin creatividad. Dominar a las aves, a los animales del campo, a los reptiles, como acabamos de leer, no se puede hacer sin creatividad. Sin embargo, en el capítulo 2 tenemos un enunciado mucho más intencional respecto al uso de la creatividad. Está en el versículo 19. Esto es lo que leemos ahí. Capítulo 2 de Génesis, versículo 19. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre entonces les puso nombre a los seres vivos y con ese nombre se les conoció. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. ¿No te parece interesante que la primera dirección práctica que Dios le dio al ser humano fue que use su creatividad? Pensá conmigo. Adán no podría haber hecho los animales, eso es imposible para nosotros, pero podía usar su creatividad para nombrarlos. Y Dios de entrada le da esa asignatura. Y presta atención a estos dos textos que acabamos de leer. De hecho, vamos al versículo 1 de las Sagradas Escrituras. El primer verbo que se menciona en relación a Dios en tu Biblia y en la mía es: y Dios creó. ¡Wow! Y el primer verbo, la primera asignatura en relación a la acción del ser humano y su administración de la creación es usar la creatividad. O en palabras prácticas, lo que hizo Adán fue ponerle nombre a los animales, lo cual era imposible hacer sin la creatividad. Así que comenzamos las Sagradas Escrituras dejando en claro de que Dios es el creador y a nosotros se nos dio capacidad creativa al ser hechos a imagen y semejanza de Dios y se nos asignó utilizarla. De entrada, lo primero que Dios le pide hacer al ser humano es que vaya y use su creatividad. Por eso es que ser creativos no es algo que va en contra del ADN de la iglesia. A mí me da tanta tristeza cuando creemos que innovar y usar la creatividad tiene que ver con la iglesia contemporánea, pero no tiene que ver con ser bíblicos o estar arraigados en una profunda teología. Bueno, te acabo de mostrar, la Biblia de entrada le pega un cachetazo a esas ideas. La creatividad es prerrogativa humana por diseño de Dios. Y el texto bíblico comienza haciendo referencia a la creatividad de Dios y a la nuestra. Sigo y respondo una pregunta, porque ya veo que hay un montón ahí. Lo tercero a tener en cuenta es que si la creatividad es una característica definida de Dios desde el principio y Él mismo puso esta característica en nosotros y nos pidió que la usemos, eso significa en términos teológicos que la creatividad es un atributo transmisible de Dios. Miren, yo he estudiado teología por muchos años, no solamente a nivel académico, sino que tengo un compromiso de seguir indagando en la teología. Me encanta la teología sistemática. He leído un montón de libros de teología. Aquí atrás, ¿ves? Tengo un montón de colecciones de libros teológicos, pero te hago una confesión de frustración. Me ha frustrado darme cuenta que hemos perdido de vista la importancia de la creatividad en la teología judeocristiana. De hecho, al leer acerca de los atributos transmisibles de Dios, yo no he encontrado un miserable libro de teología sistemática que la mencione. Y creo que es un craso y horrible error. Eso nos ha lastimado, de hecho, nos ha estancado en falta de creatividad. No nos dimos cuenta que Dios nos dio esta asignación de utilizar la creatividad y que a la vez es síntoma de espiritualidad. ¿Por qué? Y por las dudas. ¿A qué me refiero con que es un atributo transmisible de Dios? Te doy un ejemplo. Nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Así nos lo dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Sean santos porque Él es santo. Bueno, si Dios es el creador
de todas las cosas y el creador del universo y la epítome de la creatividad en el universo, porque Él es el creador de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está en el mar, el creador de las galaxias y las megagalaxias, nosotros, por relacionarnos con Él y sobre todo por ser sus hijos, deberíamos destacarnos por nuestra capacidad creativa. De hecho, en el libro Estamina escribí un capítulo que da a entender, o que hace bien explícito, que yo creo que la creatividad es síntoma de espiritualidad. Y que cuando nos falta creatividad es porque hemos perdido de vista este atributo transmisible de Dios que se nos pega cuando pasamos tiempo con Él. Mira, yo lo he experimentado en mi propia vida. Cuando paso tiempo con Dios, Él me da ideas. Cuando paso tiempo con Dios, empiezo a llorar por lo que Dios llora. Empiezo a reír por lo que Él ríe. Y cuando estoy en comunión con el Espíritu Santo me apunta a la misión de Jesús y sensibiliza mis pensamientos y emociones para producir soluciones. ¿Cierto? O sea, el Espíritu Santo nos moviliza a la creatividad cuando estamos sintonizados con Dios. Por eso es que es importante dejar esto súper claro. La creatividad es síntoma de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es asignatura humana desde el principio de la revelación escrita y también es expresión de espiritualidad. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece muy osado? ¿Qué tal leer 1 Corintios 11:1 cuando el apóstol Pablo dice sean imitadores de mí como yo de Cristo? Como entendiendo que Pablo tenía muy en claro que Jesús fue el maestro más creativo de la tierra y que él también quería ser creativo porque lo veía a Jesús ser creativo. O también leer a Juan, que dice el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y claro, Jesús anduvo en integridad, anduvo en amor, pero también fue un maestro increíblemente creativo. Y si permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Increíble, ¿cierto? Bueno, muy bien, respondo preguntas. Gracias por todos los comentarios y corazoncitos que veo por ahí. ¿La creatividad puede ser un ministerio? Sí, te digo dos cosas. Una es, yo creo que es una misión de todos. En ese sentido, es un ministerio de toda la iglesia. Porque es una asignatura que Dios le dio al ser humano y cuanto más nosotros debemos ser obedientes a esta asignatura. Pero también puede ser específicamente un ministerio porque tú puedes ser el encargado o la encargada en el ministerio en el que Dios te puso de siempre estar buscando la innovación de manera intencional. Puedes ser parte de un equipo técnico-táctico, de un equipo digital que esté buscando cómo optimizar las presentaciones que hace la iglesia. O sea, te podés tomar esta asignatura de manera mucho más personal y organizada. Al terminar el live te voy a contar de algunos libros que están viniendo prontos que tienen que ver con la creatividad en la iglesia. Oye, soy comediante, stand-up. ¿Cómo seguir siendo luz? Bueno, utilizando el humor, que es un regalo que Dios nos dio, justamente para comunicar sus valores. Tristemente, espero que no te moleste que te diga esto, creemos que usar el stand-up para la comunicación del evangelio o el humor para la transmisión de valores es algo creativo. Y sí puedo utilizar la creatividad, pero no debiera ser algo tan inusual, debería ser algo muchísimo más normal. Pero usar la comedia para reemplazar la predicación. Mira, la predicación es un monólogo y uno puede hacer un monólogo serio o divertido. Y en ambos casos puede ser bíblico o no bíblico. Lo puedes hacer con seriedad, lo puedes hacer con humor. El punto es ser bíblico. Y obviamente si tiene humor es más accesible. De hecho, el humor es otra de las características que nos diferencian del resto del reino animal. Salvo eso que creemos de las hienas, ningún animal se ríe. Es interesante. Así que es un regalo de Dios, el humor. Y uno más. ¿Hay un curso para aprender más sobre este tema, teología y creatividad? No, pero están viniendo libros que tienen que ver con el tema. Y de hecho, en mi libro Estamina escribo de la creatividad desde un punto de vista personal relacionada a la espiritualidad, así que te recomiendo leerlo. Y obviamente creo que todos los cursos del instituto tienen un aspecto creativo y por eso los recomiendo tanto. Pero no uno, por ahora no tenemos uno específico de este tema. Sigo. Muy bien, repaso hasta acá. Entonces, ¿qué dijimos?
Para arraigar la creatividad, la revelación escrita, verla como un valor escritural, es fundamental entender que la creatividad humana es síntoma fundamental de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Número 2, que Dios nos encargó utilizarla desde el principio. Dios pone a los animales enfrente a Adán y le pide que le ponga nombre a esos animales. Dios hace lo imposible y le pide a Adán utilizar su creatividad para nombrarlos. Esto está en el principio de la revelación escrita, así que es asignatura universal. Y tercero, dijimos, si es una característica del carácter de Dios, que también fue dada a nosotros y se nos asignó, entonces la podemos considerar un atributo transmisible de Dios. Y por tanto, cuanto más tiempo pasamos pegados al Creador del universo, más se nos pega también esta característica. Y debemos releer la Biblia para darnos cuenta cuán presente siempre estuvo la creatividad, sobre todo en el ministerio de Jesús. Pero aquí te va lo cuarto, y con esta me voy a extender un poquito más. No solamente Dios nos regaló la creatividad y nos la asignó para utilizar en la vida, sino que es prerrogativa clara de la gran comisión. O en palabras más simples, Dios nos dio libertad creativa. Te lo demuestro con ese texto de Mateo capítulo 28 que conocemos como la Gran Comisión. Usualmente vemos las verdades de Dios reveladas en la Biblia de manera explícita cuando somos literales en el texto bíblico. Pero atención con algo, y esto lo dije en otros lives, a veces uno puede aprender de la revelación escrita analizando el contexto y hasta leyendo los silencios de Dios, viendo lo que no dice el texto. Y te lo voy a demostrar con este análisis. En la Gran Comisión, Jesús dice lo siguiente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, en las naciones. Bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Cuando venimos de atrás para adelante en preguntarnos cuáles son los mandamientos, tenemos que saltar a Mateo capítulo 22. Porque el mismo Jesús dice, todos los mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que eso es lo que Jesús nos pide que hagamos discípulos enseñándoles a obedecer esos dos mandamientos, que amen a Dios y que amen a las personas como se aman a sí mismos. Pero atención con algo, ¿qué pasa después de que Jesús dice esas palabras? Es importante ubicar el contexto. Queridos, esas palabras fueron dadas a los discípulos justo antes de la ascensión. Esta es la escena en la que Jesús les dice estas palabras como despedida y luego se va. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque yo creo que los discípulos se deben haber preguntado, ok, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacer discípulos y tenemos que enseñar estos mandamientos, pero ¿cómo exactamente lo hacemos? Se deben haber preguntado, por ejemplo, ¿dónde se iban a reunir ahora que se fue Jesús? Ellos eran hebreos, antes se juntaban en las sinagogas, pero te recuerdo que la última vez que entraron a una sinagoga con Jesús, los sacaron a piedrazos. Te recuerdo también que ahora los están buscando los romanos porque perdieron el cadáver de Jesús que había resucitado. Los fariseos obviamente siguen preocupados de que Jesús reaparezca porque sabían lo que él había anticipado. Así que no es que van a decir, volvamos a las sinagogas. De hecho, por eso luego en el libro de los Hechos nos encontramos con la iglesia de las catacumbas. Fueron perseguidos, empezaron a predicar donde sea. Así que se deben haber hecho preguntas prácticas. ¿Dónde nos juntamos? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuál es el día? ¿Cómo hacemos las reuniones? Cuando nos juntamos, ¿cuál será el orden correcto? ¿Hacemos lo que siempre hicimos como hebreos? Probablemente eso fue lo primero que hicieron. Sin embargo, luego los tenemos discutiendo con Pablo. Y hay un evento importante en Hechos capítulo 15 que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde se discute qué mantener de las tradiciones judías y qué otras cosas había que hacer para alcanzar a los gentiles. ¿A dónde voy con todo esto? A que el texto bíblico no te dice a qué hora es el culto, cuánto debe durar la alabanza, cuánto debe durar la predicación. Todos esos son inventos nuestros. Por tanto, Dios nos dio libertad para inventarlos. Dios podría haber puesto en el texto bíblico un versículo que dijera,
Y cada vez que se reúnan, siéntense todos mirándose la nuca, párense para cantar, la predicación debe durar 1 hora, la alabanza debe durar 40 minutos, los primeros 20 tienen que ser canciones rápidas, luego 20 minutos de canciones lentas, la reunión de jóvenes tiene que ser el sábado, la reunión de mujeres tiene que ser el jueves, pero no está ese versículo en la Biblia. ¿Por qué? Te lo resumo. Porque Dios nos dio libertad creativa. Él te dio esta asignación. Usa tu cerebro. Usa esta libertad y este regalo que te di y la guía del Espíritu Santo y lleva a cabo la misión. ¿A qué hora es el culto? ¿Cuánto dura? ¿Cómo nos sentamos? ¿Qué cantamos? Es todo un invento nuestro. Y gloria a Dios por las tradiciones que heredamos de nuestros padres. Pero cuidado cuando las sacralizamos, porque todo eso también estanca la creatividad. Y el resultado termina siendo que no cumplimos con la misión por estar arraigados, en vez de en la Biblia, en nuestras tradiciones. Aunque algunos se sientan bíblicos por eso. Pero no. Repetir los formatos litúrgicos del siglo pasado no es bíblico. Porque en ningún lugar de la Biblia están esos formatos. En ningún lugar de la Biblia dice cuánto dura el culto, cuál es la hora exacta, cómo es el programa de la semana. Esos son inventos nuestros. ¿Por qué? Ahí va. Porque Dios nos dio libertad creativa. Y te lo sigo demostrando en las cartas de Pablo. Cuando a Pablo le preguntan, ¿y cómo hacemos esto de hacer reuniones? ¿Cómo fundamos las iglesias? ¿Qué hacemos cuando nos juntamos? Les dice, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Hagan las cosas en orden y usen los dones de todos. Esas son las dos señales. Esas son las dos indicaciones de Pablo. Hagan las cosas de manera ordenada y amorosa y usen los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Pero otra vez, no dice a qué hora es el culto, cuánto dura, cuántas canciones. Eso es un invento completamente nuestro. Y eso quiere decir que Dios nos dio libertad creativa. Y que este valor de la creatividad está arraigado en la revelación de Dios. Buena onda, ¿cierto? Muy bien. Respondo algunas preguntas más y termino con algunas ideas fundamentales. A ver. ¿Crear es cumplir la intención divina? Sí, claro, podemos crear cosas buenas y crear cosas malas también, pero crear definitivamente tiene que ver con creer. De hecho, te lo digo clarito. Yo creo que la iglesia muchas veces no crea porque dejó de creer. Creer y crear juegan de la mano. Crear tiene que ver con el uso de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso también lo relaciono tanto a la espiritualidad. Y no más, ¿crees que las iglesias deben tener pastores enfocados en el área de creatividad de la iglesia? No sé si pastores, pero sí creo que las iglesias tienen que ser intencionales en tener equipos de espías creativos, espías de innovación. Sobre todo jovencitos que son nativos digitales, que pueden ver más allá de lo que viene, las tendencias, porque todo eso es necesario para presentar el evangelio en el idioma que la gente y las nuevas generaciones pueden entender. Vamos a ver. Resumen. Ahí te va. De paso cuento algo. Estos livecasts van a estar en formato de audio pronto como podcast. Estén atentos a cuando lo anunciamos eso. Y voy a tratar de hacerlos todavía más cortos que los del año pasado. Termino con estas 4 ideas. Escúchame bien. Tú tienes capacidad creativa. Vos tenés capacidad creativa porque te la dio Dios. Aunque no te consideres una persona creativa, lo eres. Por designio divino, por diseño de Dios. Vos sos una persona creativa. Segunda idea. Vos podés desarrollar tu creatividad. Todos podemos desarrollar nuestra creatividad. Usualmente hoy creemos que la creatividad tiene que ver con el ingenio. Y es cierto que algunas personas son más ingeniosas que otras, pero también tiene que ver con el ejercicio que hicieron de esta asignación. Tiene que ver muchas veces con nuestra historia, nuestra crianza, las frases de otras personas, nuestras experiencias. Pero más allá de cómo nos criamos y qué es lo que nos dijo nuestro contexto, te lo digo clarito. Vos sos una persona creativa. Y si eres alguien que suele decir, yo no soy tan creativo, arrepiéntete de decir eso. Está mal. Porque por designio de Dios, por diseño de Dios y por designio divino, sos una persona creativa que tiene que usar su creatividad
para extender el reino de Dios. Segundo, la creatividad se desarrolla. Tú puedes hacerlo. Yo también. No es fruto del ingenio. El ingenio colabora. Es fruto del trabajo. De hecho, las personas que trajeron más progreso a la vida humana en toda la historia de la civilización fueron personas no necesariamente ingeniosas, sino personas perseverantes, trabajadoras, obsesionadas por encontrar soluciones. De hecho, si alguna vez leíste acerca de la biografía de Leonardo da Vinci, él decía, yo no soy, con todas las cosas que hizo, yo no soy una persona particularmente curiosa, soy una persona que hace algo al respecto, porque creo que todos los seres humanos tienen esa curiosidad de ser creativos. Tercero, la creatividad. Esto es importante para nosotros los líderes hispanos. La creatividad no es sinónimo de improvisación. A veces creemos que el creativo es el que improvisa. No, la verdadera creatividad tiene mucho más que ver con la planificación, con el compromiso certero. Y de hecho, te lo digo así, con la repetición intencional. Mejorar lo que hago. No por inercia. Por eso hablo de la intención. No por rutina, sino por justamente mejorar lo que hacemos. Lo repito hasta que lo manejo. Y entonces trato de mejorarlo. Esto es lo que hacen los deportistas profesionales, los científicos, y lo debemos hacer cada uno de nosotros. Tirá por la ventana esa idea de que la creatividad tiene que ver con la espontaneidad. La espontaneidad es una cosa. La creatividad demanda trabajo y esfuerzo. Y última de estas ideas, la creatividad es vital para la extensión del reino de Dios en la tierra y la misión de la iglesia. No hay manera de cumplir con esa gran comisión sin usar la creatividad. Porque en el momento que dejamos de usarla, ya no hicimos nuestro trabajo de contextualización. Ya no estamos siendo obedientes en nuestro ahora y ya. Estamos repitiendo lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mentores, lo que hicieron los fundadores de nuestras iglesias. Y gloria a Dios por lo que hicieron ellos. Pero esta es tu hora. Este es tu tiempo. Ahora tenés que usar la creatividad. Dios te la dio para extender su reino. 3 ideas de cierre, 3 frases. Sin creatividad somos menos humanos. Sin creatividad demostramos menos nuestra cercanía a Dios y sin creatividad somos menos de bendición. Que el Señor te bendiga. Chao a todos. Va a quedar aquí colgado en mi canal de IGTV y como te conté va a aparecer como podcast prontito, pero te invito a compartirlo con todos los líderes que puedas. Chao, estamos para ayudarte en lo que sea en s25.com.